Y el grito en el cielo. Gaby de Lelisi en Maldita Suerte. Seguimos aprendiendo y entendiendo las consecuencias que deja la enfermedad del COVID gracias a la cantidad de investigaciones que se están haciendo permanentemente, que se hicieron, que se hacen y que se van a seguir haciendo, evidentemente, porque hay una necesidad muy importante desde la ciencia, desde el mundo médico, de entender cuáles son las consecuencias que va a traer esta pandemia y la enfermedad específicamente. Hay personas que después de un año de haber padecido la enfermedad pueden presentar alteraciones de la memoria, de la atención y de la concentración. Esto es como el título de lo que se viene estudiando en estas últimas horas y que, digamos, está teniendo algún tipo de repercusión porque, bueno, es algo que todavía no se tenía demasiado claro. Lo que sabemos es que hay dos periodos en los que el coronavirus puede afectar las funciones cognitivas, ¿no? En la etapa aguda de la enfermedad y en la etapa posterior, que la comunidad científica identifica como síndrome post-COVID, ¿no? Esa frase que sí la hemos escuchado en este último tiempo. Esta es una condición que depende de algunas variables fundamentales. Una de ellas es qué tan fuerte te dio el COVID, cuáles son tus condiciones de salud previa y cuál es la atención y el seguimiento clínico que fuiste teniendo después de la enfermedad. Es decir, entre más fuerte alguien contrajo la enfermedad, mayores podrían ser los efectos cognitivos, como de concentración, de memoria, y obviamente no es lo mismo una persona que tuvo un problema de olfato 2 o 3 días y no hubo otros síntomas en comparación con una persona que estuvo intubada, semanas en terapia intensiva o con cuidados intensivos. Sobre el tema del deterioro cognitivo, se tenía más información sobre aquellos que habían cursado la enfermedad grave. Ya se venía estudiando esto. Y justamente de este tema hablamos primero con Ramiro Heredia, que es médico especialista en medicina interna del Hospital de Clínica José de San Martín y editor general de infomed.com.ar, un sitio especializado en medicina. Vamos a escuchar qué es lo que nos decía, qué es lo que se sabía hasta ahora. Durante la pandemia del COVID-19, vimos cómo los pacientes internados con enfermedad grave, o sea, los que estuvieron internados en la sala general, requiriendo oxígeno, distinto tipo de apoyo médico, o los que estuvieron críticamente enfermos, o sea, los pacientes que estuvieron en unidad de cuidados intensivos, requiriendo soporte vital, vimos como el 80% de estos pacientes presentaban algún tipo de síntoma o enfermedad neurológica. Estos pacientes, evaluados en el tiempo, tras la recuperación, se veía como si uno le hacía pruebas neurocognitivas en las cuales evaluaba distintas funciones cerebrales, veía como 1/3 de los pacientes presentaba por lo menos algún deterioro cognitivo moderado en las pruebas. O sea que la enfermedad neurológica y la afectación neurocognitiva de la memoria y las funciones superiores está muy bien caracterizada en la población que estuvo gravemente enferma. Inclusive hubo una publicación muy importante que se hizo en la Universidad de Johns Hopkins en enero de este año, que se publicó en la revista JAMA, en el cual vieron en pacientes fallecidos, vieron como 1/3 de los pacientes tenía afectación de los capilares cerebrales, lo que justificaba estos síntomas neurológicos. Lo que no estaba tan bien caracterizado es lo que se fue caracterizando a lo largo de los meses, que fue en los pacientes con enfermedad leve o moderada, que no estuvieron internados, relativamente sanos. Muchos pacientes relataban, una vez superada la enfermedad aguda, síntomas persistentes de COVID. Ahí la medicina y la ciencia está poniendo el foco en este último tiempo. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que cursaron la enfermedad de una forma leve, moderada, sin demasiados trastornos? Bueno, ahí hay un punto a desarrollar. Vamos a avanzar entonces sobre este grupo poblacional para entender por qué hay algunas personas que cursaron la enfermedad incluso de manera leve y presentan a largo tiempo algunas secuelas que afectan a la memoria. Ha habido revisiones de bibliográficas en las cuales se vio que hasta un 70% de los pacientes, 72% de los pacientes presenta a 2 meses de enfermedad aguda algún síntoma persistente. Entre los síntomas más frecuentes, la astenia o el cansancio, la cabeza, la sensación de falta de aire o fatiga. En tercer lugar, síntomas neuropsiquiátricos como el insomnio, la ansiedad o el estrés. Y después viene lo que le decimos
el síndrome disejecutivo o niebla mental. Es algo que los pacientes relatan como un enlentecimiento del pensamiento o alteraciones de las memorias o fallas cognitivas menores que deterioran la calidad de vida. Una publicación que se hizo en julio de este año, en la revista Llama también, de un equipo de la Universidad de Oslo, en el cual evaluaron 13.000 personas al azar de la población general, relativamente sanas y jóvenes, con un promedio de edad que rondaba los 45 años. En esta población identificaron a los que habían tenido una prueba de COVID positiva y que no habían estado internados. En esa población, el 11% presentaba a 8 meses de tener la enfermedad aguda síntomas de deterioro cognitivo o de trastornos de la memoria. Y ese 11% de pacientes, cuando les preguntan cómo era su calidad de vida, más del 80% relataba que su calidad de vida había empeorado con respecto a la calidad de vida habitual, previa a tener COVID. Entonces lo que sabemos es que después de atravesar la etapa aguda de la infección por el coronavirus hay personas que siguen registrando cansancio, sensación de falta de aire, dolor de pecho al respirar, tos, dolor de cabeza, alteración en el gusto, en el olfato, dolor muscular. Se suma entonces esto que recién nos decía el médico Ramiro Heredia, otros síntomas como problemas de memoria, dificultad de concentración, angustia, depresión. O sea, con el tema de la memoria y la dificultad de concentración, no lo agarren esto como excusa, no sean guachos. No le echen toda la culpa a COVID. No le echen toda la culpa al COVID. Pero sí, ojo, digamos, fuera de joda, hay que prestarle atención. La pregunta es, en todo caso, ¿cuánto tiempo puede persistir esta sintomatología? Y eso es justamente lo que nos contesta el médico Ramiro Heredia. ¿Cuánto dura? Lo fuimos aprendiendo a medida que fuimos estudiando el COVID persistente o COVID prolongado. En realidad, las primeras publicaciones eran síntomas a 21 días, síntomas a 2 días, síntomas a 3 meses, síntomas a 6 meses. Esta publicación evaluó a esta población noruega de pacientes con COVID leve, relativamente sanos, le evaluó a 8 meses. En 8 meses persistían estos trastornos. Hasta ahora vimos en otros síntomas neurológicos, son la alteración del olfato, la alteración del gusto, ha habido publicaciones en las cuales los síntomas persistían hasta en un 5% de los pacientes, o sea, 5 de cada 100, al año todavía no habían recuperado estas funciones. O sea que los trastornos de la memoria asociados al COVID, y trastornos así neurocognitivos, ¿cuánto duran? Nos lo voy a ir diciendo el tiempo y las distintas publicaciones que se vayan dando. Estas primeras investigaciones, está todo en estudio. Está todo en estudio, pero estas primeras investigaciones, digo, los médicos y la comunidad científica las está teniendo como herramientas a la mano, como para ir, digamos, empezando a llenar casilleros de todas estas incógnitas que nos generan la enfermedad. Bueno, esto está pasando, pasa, digamos, esta nebulosa mental a la que hacía referencia Ramiro Heredia. Puede ser que sea alguno de los síntomas de alguien que nos esté escuchando que haya pasado por la enfermedad y que sin embargo no lo asocia con eso. Claro. Porque probablemente no tengas demasiada idea de que eso pueda tener relación con una enfermedad, con el coronavirus que te agarraste, qué sé yo, hace 8 meses. Bueno, sin embargo pueden persistir estos síntomas así a tan largo plazo como recién lo relataba Ramiro Heredia. Hasta ahora la construcción del conocimiento sobre este síndrome post-COVID está en desarrollo, como decíamos, se están abriendo centros específicos en hospitales públicos, privados, en la Argentina, en el mundo, están en estudio, están haciendo el seguimiento para también sugerir pautas para hacerse chequeos según los síntomas que por supuesto manifiesta cada paciente. No hay una recomendación estandarizada en función de qué es lo que debe hacer una persona que cursó la enfermedad. Lo que sí se sabe es que se trata de una enfermedad multisistémica, que quiere decir esto que afecta a muchos órganos y sistemas del cuerpo humano, y que cada paciente es distinto. Pero por eso los médicos tienen que individualizar a cada paciente y a la evolución. Es importante que tengamos en cuenta esto, que lo que queremos difundir entonces es que puede suceder que si alguna está cursando la enfermedad o que haya cursado la enfermedad del COVID, pasa por alguna de estas situaciones, sepa que puede tener tratamiento, porque además, como decía recién Ramiro Heredia, esto puede dificultar la calidad de vida, no ser la misma calidad de vida que vos tenías previo al COVID. Bueno, si está pasando esto, tiene tratamiento y obviamente la resignación no es una opción. Háganse ver.